Ahí estamos. Bueno, entonces, digamos, el formato del ensayo es este. De primero vamos a poner el título del ensayo, o sea, el tema del que va a tratar, su nombre completo, su carnet y su correo electrónico, ¿verdad? Y el ensayo se compone de tres partes. La primera es la introducción, luego el cuerpo del ensayo y de último la conclusión. Estas tres cosas no llevan título, o sea, no le van a poner introducción y después cuerpo del ensayo y después introducción, sino simplemente van a escribir la introducción que, valga la redundancia, va a introducir al que vaya a leer ese ensayo al tema. Después el cuerpo del ensayo, que son como que todas las evidencias o citas o cuestiones de por qué ustedes dicen que, por ejemplo, vamos a escribir sobre la delincuencia en Guatemala, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la introducción sería algo así como que la delincuencia en Guatemala se ha dado alrededor de todos los años, partiendo de la guerra interna y etcétera, 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 etcétera. Esa sería como la introducción, ¿va? Luego en el cuerpo del ensayo ya escribirían cosas como datos, ¿verdad? O sea, a partir de 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, según tal persona, dice tal cosa, la delincuencia aumentó, disminuyó en tales medidas, etcétera, ¿verdad? Y la conclusión, entonces, sería algo así como que, por lo tanto, decimos que la delincuencia en gran parte se debe a que la guerra interna nunca acabó, por ejemplo, ¿va? ¿Sí? Pero no van a escribir los títulos. Entonces, este sería el formato de todos los ensayos, muchos o pocos que vayan a hacer. Y otra cosa importante que tiene que ser ensayo solo de una hoja, ¿verdad? O sea, solo esta hoja va a ser el ensayo. Si me escriben más de dos hojas, entonces yo les voy a poner cero, ¿verdad? Si en lugar de hacer un ensayo como tal, hacen un resumen de algún tema, entonces no van a tener puntos, ¿verdad? Entonces, el ensayo lo tienen que escribir ustedes todito, 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 ¿sí? No van a sacar nada de internet. Y si llegaran a sacar algo de internet, lo tienen que citar. O sea, tienen que decir de qué libro, de qué artículo lo sacaron, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, con esto no sé si alguien tenga alguna duda, o pregunta o comentario. Qué callados, Licenciado, disculpe, ¿sí? ¿y cuál va a ser el tema del ensayo? Bueno, eso todavía no se los voy a dar. O sea, les estoy hablando de todos los ensayos que vayan a hacer, ¿verdad? Ya sea Ah, va. el de ahorita o uno tal vez la otra semana o dentro de un mes o antes del examen o no sé, ¿verdad? Sí, o sea, Ah, ya todos los entendí. ensayos, si es que hacen ensayos, van a ser así como esto, ¿verdad? También Ah, necesito que vaya. sean participativos, ¿verdad? Porque solo una persona ha participado en toda lo que va de la reunión. Va, entonces vamos con el siguiente post que les puse, que son como consejos o tips de cómo escribir un ensayo. Es un video de YouTube, entonces lo pueden ver y guiarse de eso, ¿verdad? Luego, el código de la clase en vivo general es el enlace de Google Meet que les acabo de mandar. Este enlace va a ser siempre el mismo, ¿sí? Entonces no les voy a enviar un enlace para cada clase, sino ustedes van a tener que venir a Classroom y entrar a este enlace o buscarlo en WhatsApp, aunque en WhatsApp se pierden un poco los mensajes, y entrar desde acá, ¿sí? Todos los sábados a la 1:45 ya solo tienen que venir y picarle a este enlace, ¿sí? Entonces no sé si alguien tenga alguna duda con esto. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Viera una pregunta ahí en Classroom, ya haciendo tareas, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Sí, 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 ajá. Conforme a eso, ¿será que nos podría explicar? Porque no, casi no Claro, sí, sí, entiendo sí. muy. No, 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 no tienen por qué entenderlo si no les he explicado. Bueno, Sí, por favor. luego tenemos la presentación de Prezi de hoy, que se las pasé a PDF para que la tengan ahí. Entonces todo lo que vamos a ver hoy va a estar en esta presentación, ¿verdad? Que es la misma que yo tengo acá. Y dos tareas, ¿verdad? Que yo se las voy a explicar al final de la clase. Y la última publicación es la guía programática del curso para que la tengan ahí por cualquier cosa que necesiten. Ahí están todos los contenidos que vamos a ver durante el curso, o que yo espero que miremos si el tiempo nos da, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se dan cuenta aquí el documento ya lo empezaron a llenar, solo hay una persona de trabajo social, los demás no han llenado nada. Si quieren, lo que voy a hacer es que les voy a publicar el link del documento en Classroom para que lo tengan ahí también. Ahí estamos. Entonces, por medio de ese listado se van a apuntar. Todos los que no estén en ese listado no van a tener asistencia hoy.
Solo llevo una persona. Bueno, entonces, sabiendo toda esta información importante, vamos a empezar con la clase. No solo si alguien tuviera alguna otra duda. Bueno, y los reglamentos generales o normales de la videollamada es que vamos a mantener nuestras cámaras apagadas, nuestros micrófonos apagados, a menos de que yo les pida su, su intervención o tengan alguna duda y con todo gusto y confianza pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿verdad? Pero mientras, para evitar ruidos de perros o de carros o de lo que sea, no vamos a abrirlo y si alguien lo abre por accidente, me voy a permitir silenciarlo, ¿verdad? Entonces, teniendo todo esto claro, entonces vamos con el curso. Bueno, ahorita estoy full en la presentación, entonces no tengo acceso a leer el chat. Cualquier duda que tengan, abren su micrófono y me preguntan, por favor. Entonces, los datos generales, el curso se llama Estadística, es para las 3 carreras, licenciatura en Psicología Clínica, en Periodismo y en Trabajo Social, ¿verdad? Mi nombre es Luis José Guillén de León, soy ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación. Este es mi correo, luisguillendl@gmail.com. Cualquier duda o pregunta que tengan me la pueden hacer ahí. Yo por lo regular reviso mis correos a cada rato y los respondo en el momento, ¿verdad? Y mi número de teléfono que es 5699-1545. Solo que con el teléfono, si las llamadas son solo porque de verdad sea una super emergencia así grandísima, ¿verdad? De lo contrario, por correo yo los atiendo con todo gusto o por el grupo de WhatsApp del semestre, por favor. Entonces, sabiendo todo esto, esta presentación, como les digo, está en Classroom ya posteada, ¿verdad? Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta, los leo y escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Arlet. Sí, solo con una duda con respecto a lo del listado. Ajá. em, no he podido editarlo. No tengo compu. Bueno, pero también puedes de su teléfono. Sí, sí, pero no sé, no encuentro dónde. Lo siento. Ok. Bueno, entonces en cuanto pueda. Pero digamos aquí, si se dan cuenta, ya van llenando. Solo tengan Ah, sí, cuidado sí. porque a veces escriben encima de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado. Ahí están los que ya van Yo llenando. igual no tengo compu, no puedo anotarme. Se puede en el teléfono. Prueben, hagan el intento. A ver cómo. O otra cosa que pueden hacer es pedirle a alguno de sus compañeros de que los anote. Sí, sí. Compañeros pueden descargar la aplicación para la hoja de cálculo. Sí, también descargar una aplicación de hojas de cálculo de Google. Así se llaman, Ajá. hojas de cálculo de Google. Y ya van a poder, o pidan a alguno de sus compañeros de que los anote, ¿verdad? Bueno, entonces ya con eso partimos a lo que es el curso, ¿verdad? Bueno, entonces de primero vamos a ver un panorama general de lo que es la estadística. Y empezamos con lo que es una encuesta, ¿verdad? Todos hemos visto o contestado o pasado a alguien más una encuesta, ¿verdad? Esta dice, la revista Good Housekeeping invitó a mujeres para que visitaran su página en internet para contestar una encuesta. Y se registraron 1.500 respuestas. Cuando se preguntó si prefieren tener más dinero o dormir más, el 88% eligió más dinero y solo el 11% dormir más, ¿verdad? Entonces, básicamente le preguntaron a 1.500 mujeres qué preferían entre estas dos opciones, si tener más dinero o dormir más. Y el 88% escogió más dinero y el 11% dormir más, ¿verdad? Entonces concluimos que a las mujeres les gusta más el dinero que dormir, ¿verdad? Mentira. Entonces, digamos, básicamente la pregunta es qué conclusiones podemos sacar con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, para eso necesito su participación. Por ejemplo, vamos con Anthony, Anthony OC. Con estos datos de esta encuesta, ¿qué piensa usted? ¿Qué conclusión saca? Le dio sueño el almuerzo a Anthony. Vamos con Carol, Rebeca, Salvador, Gabriel. Carol. También está durmiendo. Jennifer Pérez González.
Si no participan, me da igual que estén ahí conectados, jóvenes. Samari, no, Samay, perdón, Samay Orozco. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué conclusión saca usted de esa encuesta? ¿Qué piensa usted que nos dicen esos datos? Que tal vez sí sea un poco cierto ya. Tal vez nosotros las mujeres gastamos en cosas como para nuestro uso. Entonces preferimos más el dinero que dormir. Muy bien. Vamos con Yadmilet Arlet Bartolón. ¿Qué piensa usted? ¿Qué conclusión saca de esa encuesta? Lick, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo saco la conclusión que las mujeres preferimos las dos cosas. ¿Prefieren las dos cosas? Pues Bien, sí, eso sería. gracias. Bueno, pues Ujú. digamos, con respecto a esto, tenemos dos o tres o muchas percepciones diferentes sobre lo que nos dicen estos datos, ¿verdad? Podemos concluir de que solo las mujeres de Estados Unidos prefieren el dinero, podemos concluir de que tal vez necesitan más el dinero que el sueño, no sé, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de sacar conclusiones de los datos. Entonces, de esto, digamos, va la estadística, ¿verdad? Tenemos datos, los procesamos y con eso ya podemos sacar alguna conclusión de algo, ¿verdad? Entonces, básicamente la estadística nos ayuda a entender el mundo, cualquier situación, de manera numérica, ¿verdad? Y los números, pues todos sabemos que son exactos, no mienten. Entonces, en este caso, tal vez muchos de ustedes vieron estadística en el colegio, ¿verdad? Y les enseñaron que tal vez la estadística era solo llenar un montón de tablas con un montón de datos y procesarlos en su calculadora científica y que al final les tenía que cuadrar algo, ¿verdad? Les tenía que dar 100 o les tenía que dar uno, etcétera. Y ahí estaban mortificándose ustedes en exámenes de 3 horas, ¿verdad? Para realizar las cosas. Pero realmente la estadística no es tan numérica, sino es un poco más interpretativa, ¿verdad? O sea, tenemos ciertos datos y con esos datos sacamos conclusiones de la realidad, ¿verdad? Y se me ocurre que, por ejemplo, tenemos aquí estudiantes de periodismo, por ejemplo, que es muy importante para periodismo las estadísticas para sus notas, para sus programas, para lo que sea que hagan, ¿verdad? Estudiantes de trabajo social también, que la sociología es una ciencia muy enfocada a lo humanista, pero también tiene mucho que ver con estadísticas, ¿verdad? Y psicología, que no se queda atrás en ese caso, ¿verdad? La mayoría de psicólogos basan sus diagnósticos en estudios científicos de otros psicólogos, digamos, que hacen pruebas, por ejemplo, a 10 personas les hacen una terapia y la terapia funciona. Entonces eso ya es una estadística, ¿verdad? Entonces, tratar de sacarnos de la mente la idea de que la estadística solo es un curso en donde tenemos que apuntar muchos números para llegar a un resultado y tener en cuenta de que la estadística es más una ciencia que nos da una interpretación de esos números, ¿verdad? Nos hace entender esos números de manera más fácil. La Real Academia Española dice que la estadística es la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, ¿verdad? O sea, los datos influyendo en algo más, ¿sí? Ahorita hemos visto con lo de la pandemia un montón de números y estadísticas en la tele o en internet, ¿verdad? Que nos dicen cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos esta visión matemática de la vida, nunca vamos a entender eso y si nos dicen algo, nos lo vamos a creer y todo lo que nos digan en la tele nos lo vamos a creer y no vamos a poder cuestionarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente de eso va el curso. Leo un mensaje en el chat. Solo hay un puntito. Vuelvo al listado, ya se van apuntando. Ya llevo 11 personas. 2005, 221. Ahí estamos. Muy bien. Creo que los de periodismo no han venido, ¿verdad? ¿Alguien sabe o hay alguien conectado de periodismo? Mi nombre es Bricendi Martín, solo que estaba Sí, intentando anotarme al listado, pero no puedo. Bueno, está bien. Gracias, pensé que no estaba. igual, Va, no Sí, tengan aquí pena, no se estamos, mortifiquen. licenciada. No se mortifiquen, no es como que súper obligatorio que ahorita lo haga. No aparece el link de listado en donde en Classroom. Aquí está, miren. Solo le dan clic aquí y los manda al listado. O tapen su teléfono.
No se mortifiquen por eso, no se preocupen. Si no pueden, ahí miramos qué hacer. Vamos entonces ahora con las definiciones de algunas cuestiones que son importantes para definir lo que es estadística, ¿verdad? Dice, una meta común en estadística es aprender acerca de un grupo examinando los datos de algunos de sus miembros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve la estadística o cuál es una de sus metas? Con todos sus métodos que tiene, porque son un montón, es aprender algo acerca de un grupo examinando los datos de algunos de sus miembros. Entonces, por ejemplo, tenemos al grupo de todos los estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala, sede San Pedro San Marcos, ¿verdad? Y vamos a examinar solamente al grupo de trabajo social. Entonces, vamos a aprender, por ejemplo, cuántos de esos estudiantes viven en el altiplano, ¿sí? Entonces, vamos recolectando esos datos y vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Entonces, eso es la estadística. Yo, de un grupo total, selecciono un grupo más pequeño que represente algo. En este caso, la gente que vive en el altiplano. Y voy a sacar datos de ahí para después tener una conclusión, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces tenemos todos estos términos de acá, lo que es un dato, lo que es estadística, población, muestra, censo y ejemplos de estos. Vamos con el primero, que es lo que son los datos, ¿verdad? Los datos, dice, son las observaciones recolectadas, mediciones, géneros, respuestas de encuesta. Pueden haber un montón de tipos de datos, ¿verdad? Entonces, digamos, los datos básicamente son números o palabras o cuestiones que no tienen ni significado ni nada. Son solo cosas ahí depositadas en algún archivo de Excel o en algún papel, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo al niño Juanito Pérez, que es desnutrido. Él tiene 5 años y pesa 50 libras, ¿verdad? Entonces, Juanito Pérez tiene 5 años, pesa 50 libras. ¿Qué es lo que tengo? Un 5 y un 50, ¿verdad? Ese 5 y ese 50 son datos, ¿verdad? No tienen ni significado ni nada que hacer ahí. Son solo números sin forma ni fondo. Esos son los datos. ¿Alguna duda con esto? Silic viera entonces que los números van a ser los datos específicamente. Pueden ser números o pueden ser otra cosa. Por ejemplo, hombre, mujer, esos son datos, ¿verdad? Entonces, Juanito Pérez es hombre, es un dato, ¿verdad? Solo es un nombre. ¿Sí? Cualquier tipo de dato o medición. ¿Sí? O cualquier respuesta, por ejemplo, un sí o un no. Si usted le pregunta a la mujer, mire, usted prefiere, ¿le gustan las bolsas de Toto, por ejemplo? Entonces ella le va a decir, sí me gustan o no me gustan. Esos son datos, ¿verdad? No siempre van a ser numéricos. En un ratito vamos a ver qué tipos de datos existen. Va. Término número 2, lo que es estadística. Digamos, vimos hace rato que era estadística según la Real Academia Española, pero ahora vamos a ver un tema puramente científico. Dice que es la colección de métodos para plantear experimentos, obtener datos y después organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en datos. Entonces, vamos descomponiendo esta definición. Dice, colección de métodos, o sea, hay un montón de técnicas, que es lo que normalmente aprendemos en el colegio, ¿verdad? O sea, la técnica de las gráficas, que las pintamos, que hacemos la tablita de frecuencias, la llenamos, la sumamos, todas esas son técnicas o métodos, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirven estos métodos? Para plantear experimentos. Entonces, paso número 1, yo planteo mi experimento. Por ejemplo, yo quiero saber en cuánto tiempo cae una manzana desde mi terraza hasta el suelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el experimento? Voy a lanzar la manzana o voy a soltar la manzana desde mi terraza hasta el suelo de la calle. Ese es mi experimento. Luego dice, obtener datos. ¿Qué datos voy a obtener? Le voy a tomar tiempo a esa manzana a ver en cuánto tiempo cae, ¿verdad? Entonces, la primera vez cayó en 30 segundos. Entonces, ese es un dato, ¿verdad? Lo apunto. Luego una manzana más pequeña, la tiro. Boom, esa cayó en 29 segundos. Lo apunto. ¿Sí? Entonces, desde primero, planteo mi experimento, lanzar una manzana. Luego, obtengo los datos. O sea, los voy recopilando, ya sea apuntándolos o pasando una encuesta o pidiéndoselos directamente a la persona, etcétera, ¿verdad? El siguiente paso dice
organizar los datos. Entonces yo ya los tengo apuntados todos, ahora los voy a meter en un archivo de Excel o los voy a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, etcétera, ¿verdad? Luego los voy a resumir. Por ejemplo, si son muchos datos, entonces los puedo hacer más pequeños, puedo agarrar los más representativos, etcétera. ¿Sí? Ya tengo todos los datos, ahora los voy a presentar. Para presentar esos datos, los puedo presentar en una gráfica de barras, en una gráfica de pie. Vamos a buscar en internet algo de eso. O en algún porcentaje, digamos, gráfica de pie. Podría ser una de estas que ven acá. ¿Sí? Esto es una forma de presentar los datos, ¿verdad? Es más fácil de ver que si yo les doy los porcentajes nada más. ¿Sí? Va, luego de presentarlos, cuando ya me presentan estos datos, yo miro la gráfica y digo, este porcentaje es mayor a este otro es mayor a este otro. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Analizando, ¿verdad? ¿Por qué puede ser que el 22% es de deportes? ¿Por qué puede ser que el 20% es de cultura? Que el 19% es de sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, después organizar, resumir, presentar, analizar. Luego, interpretar. Yo ya analicé, ahora interpreto y digo, el 22% es de deportes porque a la gente le gusta hacer deporte en tal lugar, ¿verdad? Y luego llego a las conclusiones basadas en esos datos, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es la estadística, ¿sí? Es una serie de pasos, digamos, en donde yo voy a empezar planteando algo, ¿sí? Por ejemplo, en una tesis, cuando ustedes hagan su tesis, van a plantear un problema y sobre ese problema van a hacer todo lo demás, ¿verdad? Van a obtener datos, van a organizar esos datos, a resumirlos, presentarlos, analizarlos, interpretarlos y al final vamos a llegar a una conclusión basada en esos datos, ¿sí? Siguiente definición. También muy importante es lo que es una población. Vamos a preguntar. Si yo pregunto qué es una población, ¿qué me puede decir Zulmi de León? Para usted, ¿qué es una población? Bueno, para mí sería población se podría decir que es el conjunto de personas, no sé, por ahí. Exacto, muy bien. Muy bien, conjunto de personas. Vamos con Glendy Natividad. ¿Qué piensa usted que es una población? ¿Será que me puede repetir la pregunta? Es que hay mucho ruido aquí en mi casa. ¿Qué piensa usted que es una población? Es un conjunto de personas de personas que habitan una comunidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Glendy. Bueno, normalmente todos tenemos esa idea, ¿verdad? Que la población es un conjunto de personas, obligatoriamente de personas que habitan un lugar. ¿Por qué? Porque eso nos dicen, ¿verdad? El pueblo, la población de Guatemala, la población de San Marcos, etcétera. Pero en realidad, población no solo tiene que ser de personas, puede ser un conjunto de cualquier dato, ¿verdad? De animales, de equipo de cómputo, de números, de edades, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, la población es la colección completa de todos los elementos, por ejemplo, puntuaciones, personas, mediciones, otros, a estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos que se estudiarán, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el estudio que hicimos del dinero y dormir, ahí se entrevistó a 1000 y tantas mujeres, pero esas 1000 y tantas mujeres no representan o no son toda la población que hay, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres habrá en Guatemala, por ejemplo? Hay millones, pero yo solo entrevisté a 1000 mujeres, ¿sí? Entonces la población son esos millones, ¿sí? En Guatemala hay 14 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces esa sería mi población de Guatemala. Pero si de esos 14 millones yo solo voy a entrevistar al millón que vive en San Marcos, entonces mi población son solo esos 14 millones, ¿sí? Y luego viene lo que es una muestra, ¿verdad? Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Entonces, digamos, yo de esos 14 millones de habitantes guatemaltecos voy a sacar solo un grupo de 50 hombres, ¿verdad? Que son de San Marcos. Entonces, mi población es 14 millones y mi muestra son esos 50 hombres que me van a servir a mí para hacer el estudio. ¿Por qué tengo que sacar solo 50 o solo 100 o solo 1000? Porque imagínense pasarle una encuesta a 14 millones de personas.
¿sí? Entonces, lo que hago es obtener una muestra, o sea, un grupo más pequeño que represente a toda la población. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo sobre Guatemala, podría extraer un adulto, un joven y un niño de cada departamento, ¿verdad? Entonces, un adulto, un joven, un niño de San Marcos, un adulto, un joven, un niño de Quetzaltenango, uno de Quiché, uno de Huehuetenango, otro de Petén, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso yo voy a conformar una muestra representativa. Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra, ¿verdad? ¿Alguna duda con estos dos términos? Ok. Bueno, vamos con el siguiente, lo que es un censo. Igual, cuando pensamos en censo, normalmente, naturalmente, pensamos en todos esos pobres que están censando en la calle y se están asoleando, ¿verdad? Y tocan la puerta y le preguntan a uno todos sus datos. Entonces, en realidad un censo no es eso, ¿verdad? No es como que la acción de ir a las casas o algo así, sino un censo es la colección de datos de cada uno de los miembros de la población. Por ejemplo, mi población de Guatemala son 14 millones de personas, ¿verdad? Pero a mí ese 14 millones no me sirve para nada. Yo lo que quiero saber es el DPI de cada una de esas personas, su nombre, su dirección, su teléfono, su edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa colección de datos, el nombre, el DPI, el teléfono, la dirección, etcétera, a esa colección de datos de cada de cada uno de los individuos de la población se le llama censo, ¿verdad? Pasamos a el siguiente, un ejemplo de esto. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que es una población y una muestra. Dice, un sondeo de Gallup preguntó a 1087 adultos que si consumen bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza, o si son abstemios, o sea que no beben, ¿verdad? Entonces, digamos, el sondeo se le hizo solo a 1087 adultos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está la respuesta. Dice, los 1087 sujetos de la encuesta constituyen la muestra, ¿verdad? Porque son solo 1087. Mientras la población consiste en el conjunto de los 202.682.345 estadounidenses adultos y el censo constituye los datos de cada individuo, ¿verdad? Entonces aquí están las tres cosas, ¿verdad? Como toda la población estadounidense es más de 200 millones de personas, esa sería la población. Pero el estudio solo se le hizo a 1087 individuos de esa población, ¿verdad? Entonces la población, 202 millones, la muestra 1087. Y el censo serían los datos de cada una de esas personas. Esa es la diferencia entre los tres términos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Sí, licenciado, ya tengo una. Cuénteme. O sea que en el censo sí hay que tomar los datos, digamos que si aquí hay 14 millones de guatemaltecos, a todo ese número hay que censar o una cifra reducida. Sí, en el hecho de censo de personas, digamos, a nivel nacional, sí hay que censarlos a todos, ¿verdad? Para saber cuántos habitantes hay, en dónde viven, qué hacen, etcétera. Si se dan cuenta, cuando se hacen censos, hubo uno en el 2018, creo. Van a todas las casas de todas las personas, ¿verdad? Pero el censo es un estudio diferente, ¿verdad? O sea, no en todos los estudios van a tener que hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la desnutrición en Guatemala o en San Marcos, para cuando ustedes planteen su tesis. Entonces no van a ir a entrevistar o a preguntarle sus datos a todos los niños desnutridos de Guatemala, sino tienen que trabajar sobre una muestra, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente. Y esto es el panorama general. Entonces, resumiendo, tenemos lo que son datos, lo que es la estadística, lo que es una población y una muestra, la diferencia entre esas dos y lo que es un censo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, como habíamos visto los datos, que habían ciertas dudas ahí de que si un dato tenía que ser numérico o no, etcétera. Vamos a ver todos los tipos de datos que existen. El primero de esos tipos son los que representan a la población y a la muestra. Esos dos datos se llaman, el primero se llama parámetro y el segundo se llama
estadístico. Entonces, por ejemplo, el parámetro dice, es una medición numérica que describe algunas características de una población. Y el estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el parámetro describe a la población y el estadístico describe a la muestra. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el promedio de notas de la Universidad Regional de Guatemala, ¿sí? Entonces, el promedio de notas de la Universidad Regional de Guatemala resulta que es de 72 puntos de toda la universidad, ¿verdad? Pero luego yo quiero saber el promedio de la carrera de trabajo social, ¿sí? Y el promedio de la carrera de trabajo social sube un montón, sube a 85, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Mi parámetro es ese promedio que yo le saqué a toda la población de mi estudio. Y el estadístico es el promedio solo de una muestra, ¿verdad? Solo de un subconjunto de esa población, ¿sí? Los dos son promedios de notas. O sea, la forma de sacar ese dato es el mismo. La diferencia es que el parámetro es de la población y el estadístico es de la muestra. Ejemplos de esto, del parámetro, digamos. Dice, cuando Lincoln fue elegido presidente por primera vez, recibió 39.82% de votos. Si suponemos que el conjunto de todos esos votos es la población a considerar, entonces 39.82% es un parámetro y no un estadístico. ¿Por qué es un parámetro? Porque es un dato que representa a toda la población estadounidense que votó en este caso, ¿sí? Mientras que el estadístico dice, con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. Esta cifra porcentual es un estadístico ya que está basado en una muestra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los dos son porcentajes, ¿verdad? La diferencia es que este de arriba está hecho sobre toda la población votante de Estados Unidos y este de abajo está hecho sobre una muestra solo de 877 ejecutivos. Entonces es la diferencia entre un parámetro y un estadístico. No sé si alguien tenga alguna duda con esto o pregunta. Bueno, si no hay dudas. O sea que en sí el parámetro es general, por decirlo así. Sí. Ya el estadístico es más específico. Sí, el parámetro es sobre la población, el estadístico sobre la muestra. Así de simple, ¿sí? Bueno. Ok, pasamos a otro tipo de datos. Tenemos datos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones, o sea, números, ¿verdad? Y los cualitativos se dividen en categorías que se distinguen por alguna característica no numérica, ¿verdad? De los datos cuantitativos tenemos cualquier tipo de número, ¿verdad? La edad, el año, etcétera. Y de los datos cualitativos podría ser el género, un sí o un no, podría ser la raza, etcétera, ¿verdad? Es la diferencia entre los dos. Ejemplos de los cuantitativos, los pesos de los niños desnutridos, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden medir. Un niño pesa 50 libras, otro 60 libras, otro 30 libras, etcétera. Y de los cualitativos, el género, por ejemplo, hombre, mujer de atletas profesionales, ¿verdad? Pienso que eso está bastante intuitivo de entender. Entre los datos cuantitativos tenemos dos tipos. Los datos discretos y los datos continuos, ¿verdad? Los datos discretos, esto es un poquito complejo de entender, pero vamos a leer. Dice, resultan cuando el número de posibles valores es un número finito, o sea que se puede contar, ¿verdad? O bien un número que puede contarse. Es decir, el número de posibles valores es 0, 1, 2. Entonces, un dato discreto es, por ejemplo, 10 años, ¿verdad? O sea, eso se puede contar. O 10 computadoras o 15 computadoras. Y un dato continuo resulta de un infinito de posibles valores que pueden asociarse a puntos de alguna escala continua, cubriendo un rango de valores sin huecos ni interrupciones. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos dos. Aquí están los ejemplos. Digamos, un dato discreto son las cantidades de huevos que ponen las gallinas. Esto es un dato discreto porque representan conteos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos huevos puso una gallina en esta vez? Puso 15 huevos, 16 huevos, 20 huevos, ¿sí? O sea, los huevos se pueden contar.
Y un dato continuo podría ser las cantidades de leche que las vacas producen, son datos continuos, porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo, ¿verdad? Durante un intervalo de tiempo dado, una vaca producirá una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 5 galones. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, la vaca me produjo a mí 10 leches o 5 leches, ¿verdad? Ese valor lo tengo que pesar o lo tengo que distribuir en litros, etcétera. O sea, es un dato continuo. Yo nunca voy a saber un número exacto de cuánta leche va a producir la vaca. ¿Sí? ¿Con esto alguien tiene alguna duda o pregunta? Los escucho. Leí con el dato continuo, ¿cómo dijo? Cantidades, perdón. Las cantidades de No es la leche, palabra. el dato continuo es de cantidades infinitas en un rango continuo, digamos. O sea, infinito en el punto en el que eso no se puede contar. Como la gasolina, por ejemplo. O sea, yo no puedo decir, voy a ir a comprar 10 gasolinas, ¿verdad? O hoy vendí 5 gasolinas. No se puede hacer eso, ¿verdad? Mientras que un dato discreto, por ejemplo, bolsas de, no sé, se me ocurre playeras, ¿verdad? Yo vendí hoy 10 playeras. O yo compré hoy 5 playeras. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un dato discreto y un dato continuo. Licenciado, perdone. Sí, Entonces, los datos discretos son los que se pueden contar, por ejemplo, 3 celulares o algo así, y los exactamente. datos finitos son los que no se pueden contar, como la arena. Los datos No podemos continuos. contar. Perdón, datos continuos es algo Ajá, que no podemos contar, así como la arena. exactamente. Como la arena no se puede contar. Hay que meterla en bolsas o en costales, etcétera, Gracias, ¿verdad? Ujú. gracias. O sea, al momento en que yo meto la leche en litros o meto la arena en sacos o en quintales, por ejemplo, ya lo convierto en un dato discreto, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, yo ahora compré 10 galones de gasolina. Entonces, ahora ya no es un dato continuo, sino es un dato discreto. Pero la gasolina en sí, como líquido, no es un dato discreto. Esa es la diferencia entre las dos, ¿verdad? Bueno, entonces, luego de ver los tipos de datos, vamos a ver los 4 tipos de mediciones que existen, ¿verdad? Entonces, recapitulemos. Los tipos de datos son parámetro y estadístico, que muestran los datos de una población y de una muestra. Datos cuantitativos y cualitativos. Y los tipos de datos cuantitativos, que son datos discretos y datos continuos, ¿verdad? Ahora vamos con los tipos de medición, que son 4. La primera forma de medición es la medición nominal. Dice, son los datos consistentes exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías que no pueden acomodarse en un esquema de orden. Por ejemplo, sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta. Va. Entonces, digamos, una medición nominal es algo que yo no puedo colocar en un esquema, una estructura o en un orden. Por ejemplo, yo no puedo decir el sí va de primero, el no va de segundo y el indeciso va después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún valor para eso, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir el sí es mayor que el no y el no es mayor que el indeciso o el indeciso es mayor que el sí. Simplemente los pongo ahí, a veces por estética los ordeno de alguna forma, pero no tienen un valor, digamos, mayor uno sobre el otro. Entonces, una medición nominal es cuando yo mido datos sin ningún orden o sin decir, bueno, mire usted de 0 a 10, ¿cuánto piensa que es bueno mi servicio? No, o sea, yo le digo sí o no, o indeciso, ¿verdad? Otro ejemplo serían los colores, por ejemplo, los colores de automóviles conducidos por estudiantes universitarios. El rojo no es mayor que el amarillo, o el amarillo no es mayor que el verde. Entonces, una medición nominal implica datos exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías que no pueden acomodarse en un esquema de orden. ¿Alguna duda con esto? Sí, habíamos visto datos numéricos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, las notas de los cursos, por ejemplo, son datos numéricos. Una nota puede ser mayor a otra nota, pero un sí no es un mayor a un no, o un no no es mayor a un sí, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pasamos a la siguiente medición, que es la medición ordinal, ¿verdad? Dice, el nivel de medición ordinal está cuando los datos pueden acomodarse en algún orden,
aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos o tales diferencias carecen de significado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la medición ordinal y la anterior, que es la medición nominal? Que en este caso yo sí puedo ordenar mis datos, ¿verdad? Pero en la medición ordinal estos datos no van, o yo no puedo medir las diferencias que tienen uno del otro. Por ejemplo, las calificaciones de un curso por letras. Si ustedes han visto en Estados Unidos, les califican a los estudiantes sus exámenes por letras. Por ejemplo, si le fue bien, sacó una A. Si le fue mal, sacó una C o una B, ¿verdad? Si le fue súper bien, sacó una A con un más. ¿Sí? Entonces dice, un docente asigna calificaciones A, B, C, las cuales pueden acomodarse en orden alfabético. Entonces, en este caso sí puedo ordenarlas de mayor a menor, ¿verdad? Yo sé que la A es mayor a la B y la B es mayor a la C. Entonces, el primer lugar va a ser la A, el segundo va a ser la B y el tercero va a ser la C. Sin embargo, no es posible determinar un orden entre ellas. Digamos, sabemos que el más alto es A, pero no podemos restar A de B, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo saqué en matemáticas, saqué una A y mi compañero Luis Pérez sacó una B. Pero yo no le puedo decir, te gané por 10 puntos o te gané por 20 puntos, porque yo no puedo medir ese significado diferente, ¿verdad? Entonces, sí los puedo ordenar, pero no tienen una diferencia significante, ¿me entienden? Otro ejemplo son los lugares en una competencia. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿sí? Entonces, yo los puedo ordenar primero, segundo y tercero, pero no puedo saber, digamos, la diferencia entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el primero, o entre el segundo y el tercero. Solo sé que llevan un orden, pero no tienen un significado. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Ya somos 27. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Berta. Más o menos le entendí solo por una sugerencia. Siento que está yendo muy rápido. No sé si para la próxima clase puede ir algo despacio. Está bien. Pues digamos, los términos que estamos viendo son pura teoría, ¿verdad? Entonces, dos cuestiones aquí con esto. Lo primero es que estamos grabando la clase y yo se las voy a compartir en un ratito. Entonces la van a poder ver las veces que ustedes quieran, ¿sí? Y lo segundo es que ya les compartí también la presentación, entonces pueden ver ahí, todo lo que yo les estoy mostrando acá lo pueden ver ahí. Entonces, digamos, para que ustedes retroalimenten, pueden ver la presentación y pueden ver mi clase si necesitan la explicación, ¿verdad? Pero todo es puramente teórico, ¿verdad? Y bastante intuitivo. Ya cuando pasemos a la práctica, sí, yo prometo ir al ritmo de ustedes y no a mi ritmo. Bueno, vamos con la siguiente medición, que es el nivel de medición de intervalo, ¿sí? El tercer nivel de medición. Se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen un punto de partida inherente o natural desde cero, donde nada de la cantidad esté presente. Entonces, básicamente, y aquí están los ejemplos. Uno es temperaturas y otro es años. Vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, yo tengo dos temperaturas, ¿verdad? Ayer yo tenía menos 2 grados. Vamos a ver si encuentro el símbolo de grados. Ahí estamos. Ayer en San Marcos, o hoy en la madrugada, amaneció a menos 2 grados centígrados. Y ahorita a las 2:30 de la tarde estamos a 15 grados centígrados. Entonces, esto es un intervalo, ¿verdad? Entonces, yo sé que la temperatura ha aumentado, ¿sí? 17 grados centígrados. Desde la madrugada hasta ahorita las 2 de la tarde, ¿sí? O sea, pasó de menos 2 hasta 15. Entonces, digamos, yo tengo dos valores, dos datos, que yo si los resto, sí me van a dar un resultado significativo, ¿verdad? Que es 17. En los ordinales, ¿se acuerdan? Primero, y segundo y tercer lugar, yo no podía restarlos, yo no podía tener una diferencia entre esos dos. En este caso, sí. Pero otra cosa es que
otra característica de esta medición, de la medición de intervalo, es que el 0, digamos, el 0 grados en este caso, no me dice a mí que el 0 es nada de grados, ¿me entienden? O sea, el 0 es una temperatura muy baja, es el hielo absoluto. Pero este 0 no me dice a mí, es que no hay temperatura, no. Me está diciendo que el 0 también representa un valor. Lo mismo pasa con los años. Entonces, por ejemplo, yo nací en 1996, por ejemplo. Pero hay otra persona que nació en el 250 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que una persona nació en el año 0 y que antes de esa persona no había nacido nadie, ¿me entiendes? Entonces, digamos, en este tipo de medición tenemos intervalos que sí se pueden restar o generar una diferencia, pero el 0 no implica un valor inicial o un valor inherente donde nada de la cantidad esté presente, ¿verdad? O sea, el 0 no me dice a mí que antes de ese año 0 no había nacido ninguna persona, o que antes de ese grado 0 no hay más temperaturas, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? O sea, el 0 no representa la nada, ¿verdad? Sino representa algo más. Licenciado, ¿Sí? como está hablando del valor del 0, Ajá. entonces, entonces el 0 representa a nada o algo así. En este caso Porque no, mire, ¿verdad? En este caso, en porque, esta medición, digamos, de intervalo, el 0 no representa la nada, ¿sí? ay no, es que viera que yo nací a las 0 horas. Usted nació a las 0 horas, muy bien. Sí. Pero no implica eso de que usted nació en el primer momento de la vida, ¿me entiende? De que no hay alguien que haya nacido antes que usted. Entonces, Ah, esa esa es duda una tenía. medición de intervalo, ¿verdad? Y la última medición, que tiene que ver un poco con esto, es la medición de razón, en donde dice, se parece al de intervalo, aunque tiene la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida o 0 inherente, donde el 0 indica que nada de la cantidad está presente. ¿Sí? Para estos valores, las diferencias como las proporciones tienen significado. O sea, este es exactamente igual al anterior, con la diferencia de que el 0 sí representa la nada. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? Los pesos o los precios. Por ejemplo, un peso. Si yo peso o tengo 0 libras de masa, o sea, yo peso 0 libras, significa que yo no tengo peso, ¿verdad? Yo no puedo pesar. ¿Cuánto pesas vos? No le puedo decir yo peso menos 25 libras, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, el 0 sí me representa un valor de nada. También los precios, ¿verdad? Cuando algo es gratis, el precio es de 0 quetzales, ¿verdad? Y no puedo costar algo. ¿Cuánto cuesta ese carro? Ah, cuesta menos 250,000 quetzales. No puede costar eso, ¿verdad? Entonces, básicamente la diferencia entre la medición de intervalo y la medición de razón es que en la medición de razón el 0 sí representa un inicio, digamos, de los datos y el 0 representa un valor que es nada, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con estas dos mediciones. Bueno, discúlpenme si fui muy rápido, pero teníamos que terminar esto. La reunión yo la estoy grabando y se las voy a compartir al ratito en Classroom para que la puedan ver las veces que quieran y en el momento en el que ustedes lo necesiten, ¿verdad? Entonces la tarea que tienen en Classroom va sobre estos temas que acabamos de ver. Aquí está, miren. Dice hoja de trabajo 1. Se las muestro aquí. Entonces dice, número 1, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Y hay dos ejemplos aquí. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es contestar si el inciso A es un estadístico o es un parámetro, si el inciso B es un estadístico o es un parámetro. Número 2, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discreto o continuo. Entonces, el inciso A me dice si es discreto o es continuo. Inciso B me dicen si es discreto o es continuo.
Y número 3, determine cuál de los 4 niveles de medición, normal, ordinal, de intervalo o de razón, es el más apropiado para estos 3 ejemplos que están acá. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con la tarea. Sí, ¿Cuándo se la solamente estarían con una duda. enviando? Sí, Vamos, de primero Arlet y después Adriana. es la misma pregunta que cuándo sería la fecha o el Ah, bueno. día que les vamos a entregar. Para esta tarea tienen hasta mañana a las 23:59 horas, ¿verdad? Esto está fácil, solo tienen que leer esto y decir, ah, bueno, este es un parámetro, este es un estadístico. Y después leer esto y decir, ah, este es discreto o este es continuo. Igual con estas 3, decir a qué medición pertenece. Eso lo van a hacer en unos 10 minutos. ¿Alguna otra duda? Y ahorita les explico lo del ensayo. Tenemos que llenarlo ahí mismo en Classroom. Sí, todas las tareas van a ser en Classroom. Lo pueden hacer en un documento o en su cuaderno y tomarle una foto. Ustedes deciden cómo. Pero tiene que ser por Classroom. No me lo pueden enviar por otro lado. Entonces tienen más de 24 horas para hacerlo y mandarlo. No quiero que me estén escribiendo a las 12. Fíjese que no sube mi archivo. Mañana toque de queda. Mañana toque de queda. Bueno, entonces hay que mandarlo hoy o meter una recarga. Si en algún caso de verdad no tuvieran internet o hay algún temblor o no sé, yo voy a entender, ¿verdad? Pero solo es una tarea pequeña, pues no necesitan como que muchas cosas para poder enviarla. Ahora, con la otra tarea, necesito que me pongan mucha atención. La otra tarea, lo que tienen que... ¿Sí? Ajá. Sí, Glendy. Aquí habla sobre la tarea. ¿A qué hora, perdón, dijo que era lo Hasta la último? medianoche de mañana. O sea, tienen todo el día de hoy y todo el día de mañana para hacerla y enviar. Es que mi internet se va por rato. Bueno, sí, pero voy a ¿Está tratar bien? de manera. No, Sí, no, traten de solamente. hacerlo si pueden ahorita de una vez y está bien. No, Vamos a está ver. pendiente. Vaya, está bien, Glendy. Los que no pudieron anotarse en el listado, vamos a ver, aquí están todos. Tengo 26, 25, 24 personas y hay conectadas 25. Entonces me imagino que solo una es la que no pudo. Si pueden ayudar a Kateshi y a Zulmi, por favor, a apuntarse entre ustedes. No sé si alguien que sí pudo hace favor de apuntarlas a ellas dos, por favor. Y ahora sí, les voy a explicar la tarea del ensayo. El ensayo que tienen que hacer, bueno, son 3 carreras, ¿verdad? Trabajo social, ese le voy a poner, y psicología. Lo que tienen que hacer es un ensayo con el formato que yo ya les di, citando a los autores y todo, que tenga que ver con algún tema de su carrera, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en trabajo social, las violaciones de menores de edad en San Marcos o en Guatemala o no sé, se me ocurre. Lo que ustedes quieran. Y tienen que fundamentarlo, ¿va? Entonces, la introducción, en Guatemala existe el machismo y eso implica que el hombre le pega a la mujer o las viola, no sé, va. Y lo van sustentando todo con estadísticas de internet, ¿verdad? O sea, no quiero que se vayan a salir a entrevistar a embarazadas, ¿verdad? Sino todo con lo que encuentren en internet. La condición es de que ustedes lo van a escribir todo, ¿verdad? No van a sacar nada de internet. Basta con que yo copie y pegue lo que ustedes escribieron en Google y ya me aparece ahí de dónde lo sacaron. Entonces, eso sería igual con psicología, lo mismo, es el ensayo de algún tema que a ustedes les interese, el psicoanálisis, la terapia de los niños, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Con las 3 partes del ensayo, sin ponerle título y solo una hoja de escritura, ¿verdad? Ahorita paso con periodismo, pero trabajo y social y psicología, ¿tienen alguna duda? Bueno, todo muy claro. Para enviar el ensayo tienen hasta el viernes a la medianoche, ¿sí? Aquí está, vamos a ver.
Trabajo en clase de ensayo. Hasta el viernes 31 de julio a las 23:59 horas. ¿Sí? Una hoja en PDF o en Word, como ustedes quieran, ¿verdad? Solamente con una pregunta. Sí, Arlet. Solo eso, alguna. Bueno, en dado caso no pudiésemos hacerlo así como en Word o también Lo lo pueden hacer a podemos mano. hacer. Sí, no hay problema. Está bien. Gracias. ¿Está bien? Bueno, y ahora voy con periodismo. Periodismo lo que tiene que hacer es un hilo de Twitter. ¿Sí? Hilo de Twitter. Que va a constar de 15 tweets. ¿Sí? En donde igual, ustedes van a contar alguna historia, van a hablar de algún tema que lleve estadísticas dentro de esos tweets, ¿verdad? Los tweets no van a escribir solo una línea por tweet. Entonces, por ejemplo, en el primer tweet van a escribir la corrupción en Guatemala se da a partir de tal año según tal estadística. Pum. Segundo tweet, la corrupción en Guatemala empezó después de que derrocaron a Jacobo Arbenz. Y así, ¿verdad? Entonces van a escribir un hilo de 15 tweets. Y en Classroom me van a mandar a mí el enlace de ese hilo de Twitter, ¿verdad? Para que yo lo pueda ver. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Y eso Sí, dónde se puede hacer, una licenciado? pregunta. Ajá. Sí, Berta. ¿Dónde se puede hacer eso? ¿O Eso es desde Twitter. Miren, pues, para que se les haga un poco más fácil, lo van a hacer en tríos, ¿sí? En grupos de 3. Y para entrar a Twitter es twitter.com, ¿sí? O descargan la aplicación de Twitter en su celular. ¿Saben qué? Licenciado, perdone. Empiecen a hacerlo y cuando les vayan surgiendo las dudas, me escriben en WhatsApp y yo se las voy resolviendo, ¿sí? Porque si empezamos ahorita a decir, es que yo no puedo, yo no tengo, saber ni cómo se hace, entonces no lo vamos a hacer. Entonces, si quieren, yo les mando el enlace de la aplicación, yo les explico cómo registrarse, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, Brisendi. Perdone una pregunta. Por lo general, los hilos de Twitter llevan imágenes y usted desea que sean con imágenes porque van a Pues ser 15. si eso hace que les quede más cool su hilo de Twitter, está genial que le pongan imágenes, no hay problema. De acuerdo. No hay un tema específico en el que se debe de basar. Podemos elegir cualquier tema Cualquier tema, que sea siempre y periodístico, cuando, ¿verdad? Que dé ujú, alguna noticia. Ujú. exacto, siempre y cuando lleve algo de estadística. Exactamente. Algún De acuerdo. porcentaje, alguna gráfica, algo así, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas o alguien tiene alguna otra duda, tienen hasta el viernes para hacerlo. Yo voy a estar ahí pendiente de sus mensajes o de sus correos para ayudarlos a hacerlo. Si tuvieran problemas técnicos, ¿verdad? Pero lo que me interesa es que hagan, o sea, que ustedes tengan el texto para poner en el hilo de Twitter o el texto para poner en su ensayo. ¿Ya no hay más dudas? Bueno, entonces serían esas dos tareas. La hoja de trabajo la van a hacer en unos 15 minutos, asumo yo, no está nada difícil. Y es un poco interpretativa, ¿verdad? Entonces yo les subo esta clase en cuanto la tenga lista y procesada. No pasa de hoy en la tarde, noche, para que la puedan ver cuando ustedes quieran, ¿verdad? Entonces si no hay más dudas, creo que ahí